Ahí está. Bien, entonces, nosotros arrancamos de vuelta. Nosotros entendemos a las funciones como un proceso por el cual vinculamos dos conjuntos. Un conjunto de valores x que se vincula con un conjunto de valores y. Donde hay una relación en este sentido. Los x deben corresponder con un y determinado. Lo cual significa que no puede haber dos valores de y para un mismo valor de x. A cada x de este conjunto le tiene que corresponder un y de este conjunto. Y esto no es trivial, porque si nosotros tenemos varios valores de y para un valor de x, la función deja de ser función. Ya no concibe la lógica de la función. Hasta ahora nosotros vimos funciones de tipo polinómicas. Estas funciones polinómicas son un tipo de función nada más. Después vamos a ver que tenemos funciones racionales, funciones exponenciales, también funciones logarítmicas. En las racionales también tenemos funciones homográficas. Además también tenemos funciones trigonométricas. Y así. Hay varios tipos de funciones, pero todos tienen algunas características generales o cosas que hay que ver generales dentro de ellas para poder analizarlas. O sea, va a haber cosas que ocurren para todas las funciones. ¿Y qué son estas cosas? Las características como por ejemplo dominio. O sea, yo dominio voy a poder decir de todas las funciones. Imagen. Conjunto de ceros. Conjunto de positividad. Conjunto de negatividad. Ordenada al origen. Y después quedan 4 características que las vamos a ver más en detalle cuando veamos derivadas. Que son intervalo crecimiento o intervalo de crecimiento y máximo mínimo. O sea, estas características van a ser generales para todas las funciones. Van a tenerlas, todas las funciones van a tener estas características, ya sea con conjunto vacío o con elementos. O sea, una función puede no tener, por ejemplo, ceros. Podría. Entonces puede tener un conjunto vacío. O puede tener algún elemento, o puede tener muchos elementos, o puede tener infinitos elementos. Todo esto depende de la función. Por ejemplo, una función de tipo homográfica puede tener un conjunto de ceros que sea vacío, porque nunca corta el eje. Y una función de tipo trigonométrica puede tener infinitos ceros, porque corta el eje por cada ciclo. Una función de tipo homográfica puede tener faltas en el dominio. Una función de tipo logarítmica puede tener un dominio imperfecto, o sea, que le falte la mitad del dominio. Y las funciones polinómicas tienen dominio todos los reales. O sea, esto es un poquito para ir adelantando temas, porque vamos a ver a cada una por separado. Puntualmente, cuando empecemos con límites,
vamos a ver a las funciones racionales más que nada. Entonces, ahora vamos a ir a lo que analizamos para estos conjuntos. ¿Qué es el conjunto de ceros? ¿Qué es la positividad, la negatividad, el dominio y así? ¿Qué son cada uno? El dominio y la imagen son las dos caras de lo mismo. Los valores de x que yo le puedo dar a una función, o sea, todos estos números que están sobre el eje y que yo le puedo atribuir a la función en una tabla de valores, son el dominio. Y los valores de y que la función me devuelve son la imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo puedo hacer la traza de una función, por ejemplo, puedo marcar una función cualquiera y esta función vemos que se desplaza desde abajo hacia arriba. Nosotros sabemos que para este valor de x corresponde este valor de y. Para este valor de x corresponde este valor de y. Para este valor de x corresponde este valor de y. Y así sucesivamente. Para cada valor de x del menos al más infinito, corresponde un valor de y del menos al más infinito. Esto quiere decir que el dominio, o sea, los valores de x que la función puede tomar, son todos los reales. Y la imagen que la función toma en consecuencia son también todos los reales. Dentro del contexto de funciones polinómicas que nosotros estamos viendo, las funciones de tipo x a la 2n más 1 o 2n menos 1 cumplen con esta característica. Donde podemos encontrar, suponiendo que n valga 0, o sea, n igual 0, nos genera f de x igual x a la 1. Para n igual 1, tenemos f de x igual a x al cubo. Para n igual 2, tenemos a f de x igual a x a la quinta. O sea, todos los valores impares. Todos estos van a tener esta característica, dominio e imagen en reales. Al contrario, nosotros tenemos unas funciones también polinómicas que demuestran este comportamiento. Donde nosotros vemos que para valores de x de un lado, o sea positivos, nos devuelve valores de y positivos al hacer la cuenta. Y del otro lado, para valores de x negativos, podemos identificar que nos devuelve también valores de y positivos. O sea que ningún valor de esta función
cuyo dominio también es reales, porque yo a todo valor lo puedo encontrar y elevarlo al cuadrado, por ejemplo, o a la cuarta. A todo valor le puedo aplicar una función y que quede un valor de i. El tema es que ese valor de i no puede ser negativo, porque por la propiedad de la función. Entonces, la imagen, en este caso, va a ser desde un inicio hasta el más infinito. Ahora este inicio después tenemos que identificar qué es, si es un máximo, si es el vértice, si es otra cosa. Y otra forma de verlo también, o sea, otro tipo de función que podríamos tener es esto, donde nosotros podemos identificar que para cada valor de x que tomamos, obtenemos un valor de i negativo. O sea, ya no positivo, ahora negativo, siempre. Entonces, la imagen va a estar dada desde el menos infinito hasta este inicio que nosotros marquemos. Remarco inicio porque en las cuadráticas es el vértice, pero en las funciones de grado superior ya no se sabe puntualmente. El inicio puede ser el mínimo, el valor mínimo de la función, que eso lo vamos a sacar más adelante con derivadas y todo eso. ¿Estas funciones cuáles son? Las funciones que respetan la forma x a la 2n. Siempre y cuando n sea mayor que 0. Entonces la función, por ejemplo, para n igual 1 sería f de x igual a x cuadrado. Para n igual 2 sería f de x igual a x cuarta. Para n igual 3 sería f de x igual a x sexta. Y todas estas funciones van a cumplir más o menos con las mismas características. El concepto de dominio de imagen también se va a agrandar cuando nosotros veamos la parte de límites, por ejemplo. Límites habla mucho sobre la parte de dominio, porque el dominio de las funciones que analicemos con los límites va a ser imperfecto. Estos son imágenes y dominios básicamente perfectos. El dominio de estas funciones va a ser siempre reales. ¿Por qué? Porque elevar, multiplicar y sumar no tienen fallas. Yo puedo elevar, multiplicar y sumar todos los números que yo quiera. Después, cuando empezamos a dividir, ahí ya entran los problemas, porque la división tiene ciertas reglas que se tienen que cumplir. Pero elevar, multiplicar y sumar lo van a poder hacer con cualquier número real. Bien, de esto estamos bien. Dominio de imagen. Bien, ahora hay tres conjuntos que están relacionados el uno con el otro. Que son conjunto de ceros, conjunto positivo y conjunto negativo. O conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad.
que son tres elementos que van de la mano. El conjunto de ceros podríamos definirlo como los valores que hacen que la cuenta de 0 o sea, si yo encuentro los valores donde la función da 0, yo estoy encontrando el conjunto de ceros del polinomio. Son los valores donde la función vale exactamente 0. ¿Cómo podemos ver esto? F de x igual a x menos 1, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero saber para hallar el conjunto de ceros es cuándo x menos 1 da 0. Y acá no hay que pensar mucho, despejamos y nos queda que en 1. ¿Qué quiere decir este 1? Primero que nada lo indicamos como conjunto de ceros de la función, porque no hay ningún otro valor que haga esto. Es 1 y solamente 1. Después cuando se suban los grados de la función ahí podemos encontrar varios más, pero ahora mismo es 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago f de 1, o sea, donde digo 1 menos 1, esto podemos ver que vale 0. Y esto ocurre siempre con el conjunto de ceros. Si esto no pasa con el conjunto de ceros está mal sacado. Por supuesto, recordemos que siempre nosotros cuando especializamos una función, pues en 1 por ejemplo, nosotros tomamos la función básica y reemplazamos la x por el 1, ¿no? Esto está claro. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en el valor 1 de x tengo un valor. Que ese es el 0 de la función. Yo sé que la función va a pasar por ese valor porque es el 0 de la función. Ahora, si yo a través de él trazo una gráfica, voy a poder definir gráficamente otras dos cosas, que son los conjuntos de positividad y de negatividad. Conjunto de positividad no es otra cosa que el conjunto donde y es positiva. Y el conjunto de negatividad es lo contrario, el conjunto donde y es negativa. Y recordemos que no es otra cosa que los valores de salida de la función. O sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos conjunto de X y conjunto de Y? Bueno, yo quiero ahora saber cuándo Y es positiva, cuándo los valores de resultado de la cuenta, o sea, cuándo f de X igual a X menos 1, cuándo esta cuenta va a dar positivo. Si yo puedo definir cuándo va a dar positivo, entonces tengo el conjunto de positividad.
Y en matemática, cuando yo quiero ver si algo es positivo, yo digo que es mayor a 0. O sea, para eso vimos la parte de inecuaciones. Positivo es mayor a 0. Y si yo despejo esta cuenta, vemos que x tiene que ser mayor que el 1. Esto quiere decir que el conjunto de positividad va a estar desde el 1 al infinito. Y esto lo podemos analizar también gráficamente. Vemos que del 1 en adelante la función está por encima del eje. ¿Qué quiere decir por encima del eje? Quiere decir que los valores de respuesta de los x va a dar en la parte positiva del eje y. Y ahí yo puedo definir que tengo conjunto de positividad. Los x a partir del 1 hacen que el resultado de la función sea positivo. Del otro lado, podemos calcular inversamente el conjunto de negatividad. X menos 1, decimos que x menos 1 sea menor que 0. Si despejamos, x tiene que ser menor que 1, o sea que el conjunto de negatividad va a ser del menos infinito al 1. Sabiendo esto, podemos marcar la negatividad de la función. Vemos que para los valores que están del 1 hacia la izquierda, todos estos valores de x van a generar valores de y que están por debajo del eje. Valores de respuesta negativos. Y entonces va a ser la negatividad. Ahora, ¿qué quiere decir valores de respuesta positivos y negativos? Y si nosotros armamos una pequeña tabla de valores, si agarramos un valor cualquiera de este conjunto, por ejemplo el 2, yo no tengo que ni hacer la cuenta para saber que va a ser positivo el resultado, pero la vamos a hacer igual. Nos quedaría 2 menos 1, que es igual a 1. Si tomo otro valor del 3, nos queda 3 menos 1, que es igual a 2. Y ven, todos los valores de salida son positivos. Si hacemos con un valor de este segmento, o sea, porque estos son parte de la positividad, ¿no? Si tomamos de este segmento, tomamos el 0, por ejemplo, y nos queda 0 menos 1, que es menos 1. Si tomamos el menos 1, nos queda menos 1 menos 1, que es menos 2. ¿Y esto pasa por qué? Porque es parte del conjunto de negatividad. Entonces, yo en vez de andar diciendo, no, los valores 2, 3, 4 y así son parte del dan resultado positivo. En vez de decir eso, digo, el conjunto de positividad es de 1 en adelante. Y ya está, toda la información condensada en un solo conjunto. ¿Hay otra forma de definir todo esto? Sí, la hay. Un poco más intuitiva, y poco práctica, pero la hay. ¿Qué es? Bueno, Bolzano lo que dijo en su momento fue que si yo encuentro intervalos de distinto signo, debería haber en medio un 0 de la función. O sea, si yo encuentro que en un intervalo la función es negativa y en el otro la función es positiva, quiere decir que por medio de eso, este valor intermedio
no es otra cosa que un cero de la función. Obviamente, si yo encuentro que en un lado es positivo y en el otro es positivo, acá no hay ningún cero. La función sigue siendo positiva en ambos lados. O acá es negativo y acá es negativo, entonces no hay ningún cero intermedio, porque la función es negativa en ambos lados. Cuando hay un cambio de signo, quiere decir que en algún momento hubo un cero ahí de por medio. O sea, piénsenlo detenidamente, ¿no? La función podría hacer esto. Está acá en la parte negativa y de pronto salta a la parte positiva. Dependiendo de la estructura de la función, como poder podría. Pero eso ya nos tendríamos que mirar el dominio. Ahora, nuestras funciones vienen siendo continuas. Entonces, una función que es continua no se corta. Y si esta función no se corta, para llegar desde acá hasta acá, necesariamente, ¿qué tuvo que haber hecho? Cortar el eje. O sea, en algún momento tuvo que haber cortado el eje para pasar de una parte a la otra del eje Y. Para nuestras funciones. Después, si la función tiene errores en el dominio, si la función tiene restricciones para aparecer en un valor y no en otro, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora nosotros sabemos que la función estaba negativa y pasó a positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento cruzó al eje si la función es continua. Que es básicamente lo que habíamos dicho antes. Si es negativa y después pasa a ser positiva, pasó por un cero. Entonces, si yo calculo ese cero, o sea, si yo digo, bueno, hallo este valor, x menos 1 igual 0, digo que x igual 1, por tanto, puedo agarrar y decir, en este intervalo tiene que tener un valor y en este intervalo tiene que tener otro valor, o puede que el mismo, no sé. Sé que acá toca el 0. Y como acá toca el 0, sé que en este intervalo es o positiva o negativa, y acá también o es positiva o es negativa. No lo voy a saber hasta que no analice la función. Para analizar la función, yo puedo agarrar un valor de este intervalo y un valor de este intervalo y fijarme qué le pasa a la función. En f de menos 1, la función vale menos 1 menos 1, o sea, menos 2. O sea, negativo. Por lo tanto, yo reafirmo que el valor es negativo. Y por otro lado, analizo la función y digo, con 2. 2 menos 1 va a dar 1. 1 es positivo. Por lo tanto, reafirmo que el valor es positivo. Este mismo truco nos sirve para funciones de grados superiores. Una función de grado 70, si yo analizo y encuentro las 70 raíces, puedo hacer esto con cada uno de los intervalos. Busco los ceros, los ubico a todos y me voy fijando los intervalos que generan. Porque si ustedes prestan atención, esto generó un corte dentro de una recta, generó dos intervalos.
Bien. ¿Se entendió más o menos la parte de positividad, negatividad y ceros? ¿Hay alguna pregunta de esto? O sea, si ustedes lo entienden para funciones básicas, funciones de grado 1, después nada más es expandirlo a funciones de grado 20. Nada más tienen que tener bien claro el concepto de qué es cada cosa. Bien. Bien. Nos quedarían 5 elementos. La ordenada al origen es un punto importante porque nos indica un corte con eje. O sea, la ordenada al origen sería la raíz, pero en el eje Y. La función cuando corta a los ejes, en este punto de acá, estamos teniendo ordenada al origen. ¿Toda función va a tener ordenada al origen? Y en principio sí, a no ser que lo restrinja el dominio. Entonces, en las funciones polinómicas va a tener siempre, porque el dominio de una función polinómica, o sea, si yo tengo una función polinómica cualquiera, el dominio es para todos los reales. Por tanto, esto quiere decir que la x va a existir de menos a más infinito. No hay ningún problema con ninguna x. Y si la x existe de menos a más infinito, en algún momento tiene que cruzar al eje. O sea, esto no es que puede cruzar al eje, tiene que cruzar al eje en algún momento, porque va del menos al más infinito. ¿Y cómo hago yo para darme cuenta dónde está la ordenada? Y la ordenada tiene una cualidad básica. En el punto S, x vale 0. Si yo tengo una función de tipo menos x más 1, por ejemplo, yo digo f de 0, nos queda menos 0 más 1, que es 1. Y esta es la ordenada al origen de la función. Ya está, no hay que buscarla más. Decimos, ¿qué pasa cuando x vale 0? Bueno, tenemos la ordenada al origen. Y esto funciona para todas las polinómicas. Puntualmente lo vamos a ver mejor en la forma polinómica de las funciones que en la forma factorizada, por ejemplo. Pero la forma factorizada también lo podemos sacar a la ordenada. O sea, supongamos que tenemos una función de tipo, no sé, 3 por x menos 2 por x más 5. Algo, una función cualquiera. Entonces, f de 0, ¿qué nos queda? 3 por 0 menos 2 por 0 más 5. O sea, 3 por menos 2 más 5. Eh, 2 por 5 son 10. Y esto nos queda menos 30. Así que menos 30 no es otra cosa que la ordenada al origen de esta función. Tengamos en cuenta que es mucho más fácil sacar la ordenada al origen que los ceros de la función. Porque la ordenada al origen es reemplazar la x por 0 y resolver.
cambio, los ceros de la función es igualar a 0 y ver de despejar de alguna manera. En las funciones lineales encontrar los ceros es fácil porque, bueno, el despeje es fácil. Pero en las funciones cuadráticas ya se complica, hay que usar una resolvente. En las funciones cúbicas hay que factorizar, usar Ruffini. Ya saben, dar vueltas. La ordenada es un buen punto para sacar, porque es fácil de sacar, y además nos indica uno de los puntos por los cuales la función pasa, que no es menos, es un montón de información. Nosotros, si queremos saber cuándo corta el eje, que corta el eje Y es una información vital para poder hacer un gráfico, para poder hacer un análisis de una función. Cuándo corta Y, por ejemplo. Bien. Finalmente tenemos crecimiento, decrecimiento máximo y mínimo que van de la mano, los cuatro. O sea, los cuatro conjuntos estos van de la mano. Esto va a ser un pequeño adelanto de la segunda parte de la materia, que es de derivadas. Pero ya que estamos, mal no va a ser. Y tampoco se los voy a enseñar a calcular, pero sí que entiendan qué quiere decir. Si nosotros vemos una función de este tipo, podemos identificar que para todos los valores de x, la función va adquiriendo valores mayores cada vez. O sea, fíjense, para un valor menos 2, adquiere un valor menos 2. Para un valor menos 1, adquiere un valor menos 1. Para un valor 1, adquiere un valor 1. Para un valor 2, adquiere valor 2. Y así. A mayor valor de x, mayor valor de y. Recuerden siempre que los negativos aumentan su valor hacia la derecha. Entonces, menos 2 va a menos 2. Para menos 1, que es mayor que menos 2, da menos 1, que es mayor que menos 2. Y así sucesivamente. Todos los valores cada vez da mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que la función está creciendo. O sea, esta función crece. ¿Desde dónde y hasta dónde crece? Para todos los reales. O sea, no hay ningún punto donde los valores de x empiecen a dar valores menores de y. Por lo tanto, la función crece para todos los reales y, en consecuencia, decrece para el conjunto vacío. O sea, no decrece. Si una función solamente crece, decimos que va a tener un máximo en infinito. Aunque en realidad nosotros, como vamos a marcar el máximo y el mínimo dentro de las curvaturas que tenga, decimos que la función o tiene máximo en infinito o directamente no la categorizamos como máximo ni mínimo. Porque en realidad infinito no es un número, no tiene un valor determinado que dé máximo. Y por supuesto mínimo tampoco tiene. Ahora, ¿qué pasa si la función tiene esta forma? Nosotros podemos indicar que para este valor de x teníamos un valor de y. Y para este valor de x tenemos un valor de y menor que el anterior. O sea, esto podía ser 2 y esto podía ser 1. Para un valor de x tenemos 2 y para un valor mayor tenemos 1. O sea, porque recuerden, menos 2 y menos 1. Menos 1 es mayor que menos 2. Entonces, para un valor mayor tenemos un valor menor en y. La función decrece.
Y por el otro lado, para un valor 1 encontramos un valor 1 y para un valor 2 encontramos un valor 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la función de este lado va aumentando el valor, aumenta en x y aumenta en y. Por lo tanto, esta función crece. O sea, de un lado decrece su valor y del otro lado crece su valor. O sea, esto lo podríamos indicar como que de un lado la función baja y del otro lado la función sube. Entonces, tenemos un intervalo de decrecimiento desde el menos infinito, o sea, desde el menos infinito de acá, el de x, hasta un valor. Y tenemos un intervalo de crecimiento desde un valor hasta más infinito. Ahora, si la función decrece y después crece, ¿esto qué quiere decir? Vamos a hacer una pequeña demostración, no voy a hacer una tabla con valores, pero digamos esto. Si yo tengo menos x, la función está bajando. Ahora, si yo tengo un valor 0, por ejemplo, la función tiene un valor, y si tengo un valor x, la función sube. Entonces, bajó, se estancó y subió. O sea, acá no hizo ningún movimiento. Bajó hasta un punto donde ya dejó de bajar y después empezó a subir. Este punto de acá no es otra cosa que el valor mínimo de la función. Porque la función baja hasta un valor donde ya no puede bajar más, se estanca y después comienza a subir. Baja, se estanca y sube. Eso es un mínimo de la función. Lo contrario sería si la función estuviera al revés, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué digo? La función sube hasta que se estanca y después comienza a bajar. Aumenta su valor cada vez más hasta que llega a un punto donde se estanca, donde tiene un máximo y comienza a descender nuevamente. Acá pasa lo contrario. Para el lado negativo, la función sube. En un valor neutro la función se detiene y en un valor positivo la función baja. Este valor de acá no es otra cosa que un máximo. Igual a esto lo vamos a ver con ecuación de la recta tangente y todo eso dentro de la parte de derivadas. Por ahora, si sacan el gráfico pueden darse cuenta. En las parábolas va a ser con el vértice y ya más allá de las parábolas hay que buscar los valores máximos y los mínimos usando cálculo de derivadas. Toda la segunda parte de la materia, la mitad, trata de esto. Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Así que por ahora no se asusten, no. Si entendieron poco no hay problema porque total no lo van a ver muy a menudo. Pero sí sepan que puntualmente en las funciones de tipo cuadráticas esto está relacionado con el vértice. ¿Y con qué valor del vértice? Con el X vértice. Puntualmente.
El Y vértice está relacionado con la imagen y el X vértice está relacionado con el crecimiento y el decrecimiento. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Todo esto que vimos son cosas que tienen que estar entendidas porque, o sea, salvo lo último de la positividad, negatividad, de crecimiento y crecimiento máximos y mínimos, lo demás tiene que estar integrado porque después no vamos a volver sobre esto nunca más porque hay que seguir avanzando. O sea, cuando damos funciones racionales, a las racionales, capaz no le sacamos la positividad y la negatividad. Porque no hace falta. Ustedes ya saben que si quieren sacar positividad y negatividad, tienen que mirar la función en el dominio, tienen que mirar los ceros, tienen que... Bueno, todo eso ya lo tienen que saber. Cuando pasamos a funciones racionales, lo tienen que saber. Cuando pasamos a trigonométricas, también. Yo puedo preguntarles la positividad de una trigonométrica y no haberme detenido jamás a explicar la positividad en las trigonométricas. ¿Por qué? Porque la positividad en las trigonométricas se saca exactamente igual que se saca en una función lineal. Calculas los ceros, te fijas los intervalos que forman y listo. O sea, fíjense, para que se hagan una idea de lo que estoy hablando y que no estoy hablando en chino, una función de tipo seno arranca de 0, corta el eje, y después vuelve a subir, y así sucesivamente. Para el otro lado hace lo mismo. Bien, entonces, si yo les pido analizar los ceros de esta función, analizar la positividad de esta función, por ejemplo, ¿ustedes qué van a decir? Bueno, primero que nada, marco que acá vale 0, que acá vale 0, que acá vale 0. Bueno, ya puedo identificar los ceros. Ahora, ¿dónde está por encima del eje? Y por encima del eje está acá, de este 0 a este 0, y después acá, de este 0 a este 0. Entonces ya puedo definir la positividad a medias. Después, ¿dónde está por debajo del eje? Y acá, desde este 0 para el otro 0, y acá, de un 0 al otro. Listo. Ya pude definir la negatividad de la función. Y es una función trigonométrica que yo no conozco, pero mirando más o menos el gráfico, ya puedo definir esos conjuntos. Puedo definir claramente que estos valores de acá no son otra cosa más que el conjunto de ceros, que estos dos valores de acá son el conjunto de negatividad y que estos dos valores de acá son el conjunto de positividad. O por ejemplo, si yo tengo una función de este tipo, ¿no? Una función que hace esto de acá y esto de acá. Y yo les pregunto positividad y negatividad, ustedes van a decir, bueno, en primera instancia yo no veo que corte al eje, por lo tanto su conjunto de ceros debe ser vacío, porque no veo que haya ningún valor de corte con eje. Obviamente esto requiere que ustedes hagan la cuenta de igualar la función a 0, ¿no? Pero supongamos que no tengo la función ni nada. Y entonces, ¿después qué digo? Bueno, a ver, a simple vista puedo identificar que todos estos valores de acá adquieren valores positivos para la función, por lo tanto, todo esto es parte del conjunto de positividad de la función. En la otra mano, ¿qué tenemos?
todos estos valores están por debajo del eje. O sea, la función está por debajo del eje cada vez más. Entonces todo esto es parte del conjunto de negatividad de la función. ¿Ven? Y sin saber nada de la función, yo ya puedo marcar esos conjuntos. Y esto es en sí lo que necesitamos, es que ustedes empiecen a entender que las funciones no son cosas abstractas e inentendibles, sino que son estructuras que cumplen con ciertas normas. O sea, que cumplen con ciertas características generales para las funciones. Volvamos un segundo, porque también podemos sacar más deducciones a partir de estos gráficos. Por ejemplo, si yo quisiera expresar acá la imagen de la función, ¿no? La imagen, ¿sería todos los reales? ¿O sería un intervalo definido? Un intervalo con inicio y con fin. ¿Qué opinan ustedes? Ahí en Twitch les pongo una encuesta ahora para que respondan. Denme un segundo. Encuesta. Listo. Ahí les puse la encuesta en Twitch. Fíjense en el chat. Tenemos 10 a 4, que es un intervalo hasta ahora. Bien, ganó que es un intervalo. Y tiene razón, es un intervalo. O sea, ustedes fíjense un detalle, ¿no? Si yo quiero marcar este valor de i, por ejemplo, ¿no? Digo, quiero ver ese valor de i en la función. Entonces, ¿qué hago? Trazo una constante y me fijo si atraviesa. Yo ese valor de i, o sea, no sé, valor cualquiera, i1, lo voy a tener acá en cualquiera de estos valores de x
y acá en cualquiera de estos valores de x. O sea, puntualmente va a cruzar a la función en este valor y en este valor. Entonces va a coincidir con la función. Ese valor de y existe para la función. ¿Qué pasa si yo quiero marcar este valor de y, el i2? Entonces trazo una constante y me fijo, ¿cuándo se intersecta con la función? ¿Se intersecta con la función i2? Y puedo ver que no. No toca en ningún momento a la función. Por lo tanto, ese valor i2 no va a existir para la función, por lo cual va a estar fuera de la imagen. Lo mismo pasa por el otro lado. Si yo marco un valor cualquiera de i de esta forma, voy a encontrar con que choca con la función. Choca en este punto, choca en este punto y en este punto. Entonces, ese valor de i sí existe para la función. Pero si marco un valor acá de i, vemos que no choca nunca con la función. Por lo tanto, todos los reales no va a ser, porque no todos los reales existen para la función. Necesariamente tiene que ser un intervalo definido. Si se fijan, acá es todo lo contrario. Acá, si bien podemos marcar todo igual, vamos a poder definirlo. Perdón, acá en esta función es lo mismo. Si ustedes se fijan, lo único que cambia es la estructura. Pero fíjense, si yo marco este valor de i, choca con la función. Este valor de i también choca con la función. Este valor de i de acá también choca con la función. Y este de acá también choca con la función. ¿Cuál es el único valor de i que no choca con la función? Este. Ese valor de i nunca se ve cortado por la función. Como la función no tiene raíz, no va a cortar al eje x. Entonces, tampoco va a ser todos los reales. Y va a ser un conjunto. Pero en este caso un conjunto de menos infinito hasta un punto. Unión desde otro punto hasta más infinito. Después habrá que definir el punto, cuál es ese punto y todo eso. Pero ¿se dan cuenta cómo calcular la imagen de una función? Gráficamente. Después vamos a verlo analíticamente. En algunas. ¿Quedó claro esto? El dominio de esta función, por ejemplo, el dominio de la función esta, ¿no? Que yo tengo acá graficada, ¿es para todos los reales o también es un conjunto definido? ¿Ustedes qué piensan? El dominio de esta cosa que va acá, ondulando, ¿va a ser todos los reales o va a ser algunos números de los reales? Bien, vemos que la función se desplaza desde el menos infinito hasta el más infinito ondulando. Esto quiere decir que la función va a pasar por todos los valores reales, no va a tener un intervalo. Acá, sin embargo, el dominio es otra cosa. Para todos los reales y un intervalo. Si nos fijamos, para que sea todos los reales yo tengo que poder pasar desde acá hasta acá sin cortar. Pero vemos que se corta y tenemos un problema, una discontinuidad. La función no es continua. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y lo vamos a ver bien cuando veamos funciones de tipo
funciones continuas y discontinuas. Si hablamos para los valores reales, esta función no cumple con todos los valores reales. Tiene un intervalo. Ahora, el dominio de la función para sí misma sí es todos los reales porque tiene que cumplir esa restricción. Lo vamos a ver cuando veamos funciones homográficas y racionales. Pero por lo pronto, en reales, o sea, en los números reales, no es continua. Por lo tanto, no tiene todos los valores reales porque tiene un valor que no existe. Igual de esto ya nos estamos adelantando mucho. Bien. De la parte de funciones polinómicas, ¿hay algún ejercicio que quieran que veamos? O sea, de la práctica 2 del título Funciones polinómicas. ¿Hay alguno que quieren que veamos? El primero de cada uno. Pero no tienen duda de ninguno puntual así para apuntar primero. A ver. De función polinómica. Práctica 2. Función polinómica. El 1A. ¿Qué les pide? Clasifique de acuerdo al número de términos e indique el grado, coeficiente principal, término independiente de cada uno de los siguientes polinomios. La forma más fácil de mirarlo es que a p de x lo ordene por de forma decreciente. O sea, nos quede x cubo menos x cuadrado más 3x más 6. Si lo ordenamos de forma decreciente, vamos a poder identificar cada una de las cosas que me pide. De acuerdo al número de términos. ¿Cuántos términos tenemos? 4. Entonces, es un cuatrinomio. Binomio, trinomio, cuatrinomio, pentanomio, hexanomio y así. Indica el grado. Grado 3. ¿Por qué? El grado lo da la variable con mayor grado. Coeficiente principal. Coeficiente principal 1. Que es este 1 de acá. Y término independiente 6, que es este de acá.
¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, con los demás hace lo mismo. O sea, eso para entenderlo tienen que ver la primera parte de la última clase, cuando empezamos a definir la parte de función polinómica. De la práctica 2, función polinómica, el 2a, ¿qué dice? Escribe un polinomio que cumpla con cada una de las siguientes condiciones. Un binomio de grado 2. Binomio. Un ax más b, por ejemplo, puede ser un binomio que tiene dos términos. Binomio, dos términos. Y grado 2. Quiere decir que la x mayor es x cuadrado. O sea, la potencia mayor de la variable es cuadrado. Entonces, si juntamos estas dos condiciones, x cuadrado más 1 es un binomio de grado 2. O sea, la parte de binomio, trinomio, monomio, todo eso les indica la cantidad de términos. Y el grado es el grado del polinomio. ¿Esta respuesta es única? No. Pueden poner cualquier binomio que se les ocurra de grado 2 y va a funcionar. Cualquiera es respuesta de esto. El 3, ¿qué dice? Ordene y complete cada uno de los siguientes polinomios. Practicado, funciones polinómicas. 3a. Dice ordene y complete. F de x igual a 5x cubo menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos x cubo, por lo tanto faltan cuadrado y a la 1. La forma completa sería 5 por x cubo más 0 por x cuadrado más 0 por x menos 1, y si le queremos añadir por x0, si queremos. Si no, le dejamos así en menos 1 y ya está. Esto también, para entender de dónde salen todos estos valores, tienen que ver la primera parte de la clase pasada, donde nosotros completábamos y ordenábamos polinomios. Siguiente. Práctica 2, funciones polinómicas. 4a. Escribe el polinomio reducido. En nuestro caso tenemos 4x cubo más 5x cuadrado menos 2x menos x. Esto claramente se puede reducir usando un factor común. O sea, yo puedo reescribir esto sacando a la x de factor común. Nos quedaría 4x cuadrado más 5x menos 2 menos 1. A esto no me di cuenta y lo podía haber sumado. Lo sumamos ahora. F de x es x por 4x cuadrado más 5x menos 3. 4, 5 y 3 no tienen ningún factor común, entonces factorizar medio que es complicado.
Pero es una cuadrática. A la cuadrática le aplicamos la fórmula resolvente. La resolvente nos quedará... horrible. La calculadora se me tildó. No es una muy buena señal, supongo. Bueno, en todo caso, si el resultado es demasiado espantoso, lo podemos dejar como está. Y ya está. Sí, mismo la calculadora me lo deja así exactamente. Estas son las raíces. Entonces lo dejaríamos de esta manera. O sea, esa sería la forma reducida. Si esto diera unas raíces lindas, o sea, a esto tenemos que aplicar resolvente. Y si diera raíces lindas, escribiríamos como x por 4 por x menos x0 por x menos x1. El tema es que da raíces monstruosamente grandes, así que lo dejamos de esta manera. Total, son todas expresiones equivalentes. Pasar de una forma a otra no altera. Supongo que en la guía yo lo dejé así, también en la guía resuelta. Bien. ¿Qué sigue? 5. Práctica 2, función polinómica 5a. En el 5 nos dan 3 polinomios p, q y r y nos piden diferentes operaciones entre ellos. La a nos dice p más q. Esto quiere decir que yo a p, que es menos 2x cubo, más x cuadrado, menos un medio de x, más 3. Esto es p, le sume q, que q es 3x menos 4, más un medio de x cubo, menos 2x cuadrado. Me están diciendo, hace esa cuenta. AP sumale Q. Y entonces, vamos a ejecutar la suma de los dos polinomios. Recordemos que para poder sumar términos, estos términos tienen que tener la misma variable. Entonces, menos 2x cubo, yo lo voy a sumar con el 1 medio de x cubo. Al x cuadrado lo voy a sumar con el menos 2x cuadrado. A la x normal la sumo con el 3x. Y al 3 lo sumo con el menos 4. Hacemos eso y nos queda el resultado.
Bien. Si sumamos nos queda 4 medios. No, 3 medios. Menos 2. Más un medio. Menos 3 medios. De x cubo. Acá, ¿qué nos queda? Si a 1 le resto 2, me queda menos x cuadrado. Acá, ¿qué nos queda? Menos un medio. Más 3. Que son 5 medios. Y acá, menos 1. Listo. Ese sería el resultado del ejercicio. O sea, este sería P de x más Q de x. Si le quieren poner un nombre. Ahora que lo pienso, le podría haber puesto que se llamara a la suma, llamarla h de x. Aunque no sé si ustedes hubieran entendido lo que yo quería que hagan. Bueno, no importa. La idea es esta. El siguiente es P menos Q. En vez de poner más, pongo menos y a todo les cambio el signo antes de hacer la cuenta. O sea, no modifiqué nada, solamente junté los términos porque hay un más. Si hubiera un menos, todos estos se les cambia el signo. Y en vez de sumar resta, en vez de restar suma y así sucesivamente. Aunque eso creo que lo pueden ver solos, ¿no? ¿Cuál sigue? 6. Resolver los productos de polinomios. Multiplicar. Práctica 2. Función polinómica. 6a. ¿No? ¿Qué les dice? Menos 2x x por menos un tercio de x cubo más 5x cuadrado. A ver, esto está de más decir que yo lo haga no quiere decir que ustedes no lo tengan que hacer, ¿no? O sea, si alguno está pensando que, bueno, ya lo hizo el profe en video, ya está. No. Les recomiendo que lo hagan a esto. Bueno. Acá nos tenemos que acordar de las propiedades de la potencia. Que yo tengo, por ejemplo, x por x cubo. Esto es igual a x cuarta. Y acá, x por x cuadrado es igual a x tercera. No se olviden de eso, porque los números se multiplican con los números y las variables con las variables. A este menos 2 lo voy a afectar a ambos términos. Entonces nos va a quedar menos un tercio por menos 2 por x cubo, que son x cuarta, más el 5 que venía por menos 2 por x cubo. Esto que nos queda 2 tercios positivos, x cuarta, y esto nos queda menos 10 x cubo. Y listo, ahí termina. ¿Se entiende lo que tienen que hacer acá? Nada más multiplicar. A lo sumo, si tienen dos polinomios que se multiplican, tienen que hacer una distributiva.
O sea, en el siguiente es lo mismo. El siguiente es exactamente igual. El siguiente, el C, es también igual. El D es una doble distributiva. Que hasta creo que es una diferencia de cuadrados. Si no me equivoco. El E lo mismo. El F lo mismo. El H es el único que puede ser muy largo y complicado porque son un montón de términos. Pero después lo demás es fácil. 7. Práctica 2. Función polinómica. 7a. ¿Qué dice? Encontrar todos los puntos por el cual cruza el eje X. ¿Qué quiere decir que cruza el eje X? Que tiene un conjunto de ceros. X menos 3. X menos 1. X más 4. Forma factorizada. Esto quiere decir que corta en 3, en 1 y en menos 4. Listo. Esa es la respuesta. El 8 es para armar una función. Función polinómica. Perdón. Práctica 2, función polinómica 8. El 8 me dice que corta a X en los puntos y me da 3 puntos. Menos 2, 0. 1, 0 y menos 3, 0. Y además pasa por 2, 1. Bien, estos cortes con los ejes son las raíces. Entonces una función mía puede ser a por x más 2 por x menos 1 por x más 3. O sea, ubico a los ceros de la función dentro de la forma factorizada. Aprovecho que la forma factorizada exhibe los ceros para poder dar una protofórmula. Y ahora, para hallar el valor de A, yo uso este valor de acá dentro de los valores de X y de Y. Sustituyo por ese punto y obtengo una ecuación que tiene como incógnita a A. Entonces, 1 es igual a A por 2 más 2, 2 menos 1, 2 más 3. De acá despejo y obtengo valor de A. 1 es igual a A por 4, 1 y 5. 1 es igual a A por 5 por 4, 20. O sea que un 20avos es igual a A. Por tanto, Y es igual a un 20avos por x más 2 por x menos 1 por x más 3. Y hallar x como función polinómica que corta el eje. Bueno, no veo que diga de dar la expresión en forma polinómica, así que yo calculo que puedo dejarlo así. Si quisiera que yo lo pase a forma polinómica debería decirlo.
igual pasar a forma polinómica es lo más fácil del ejercicio. Distribuyo todo y obtengo la forma polinómica. Me va a quedar una polinómica de grado 3. ¿Se entendió? Bien. El 9 lo saltamos porque es muy parecido. El 10A nos dice ceros, positividad y negatividad de f. Práctica 2, función polinómica 10A. ¿Qué dice? F de x igual a 2x menos 1 por x más 3 por menos x más 4. Primero que nada sacamos los ceros. Si yo quiero sacar los ceros, puedo identificar tres instancias. O sea, como es una multiplicación, si alguno de todos estos es 0, entonces todo da 0. Ya sabemos. Si este da 0, todos los otros dan 0 porque la multiplicación por 0 anula. Lo mismo con este. Si este da 0, todos dan 0. Entonces, si 2x menos 1, si x más 3 y si menos x más 4 son igual a 0, entonces yo voy a encontrar el conjunto de ceros de la función. Para esto pasamos el 1 sumando y el 2 dividiendo. O sea, un medio es el valor que anula la primera parte. Para esto pasamos el 3 restando. O sea, menos 3. Y para esto pasamos el 4 restando y el menos multiplicando. Entonces nos quedaría 4. Ese es el conjunto de ceros de la función. Menos 3, un medio y 4. Cualquiera de estos tres valores hacen que la función valga 0. Sabiendo eso, recta numérica, menos 3, un medio y 4. Acá me podría aprovechar de que ninguna es una raíz doble. La función es de grado 3 y no tiene raíces dobles en ningún lado. Por lo tanto, la función tendría una forma de n y sería negativo, positivo, negativo, positivo. Pero bueno, vamos a comprobarlo usando Bolzano. Agarramos y preguntamos a f de menos 4 qué signo tiene. O sea, tomamos un valor de acá. ¿Qué nos dice? Menos 4 por 2 es menos 8. Menos 1 es menos 9. Negativo. Menos 4 más 3 es menos 1. Negativo. Menos 4 por menos es 4 positivo, más 4 es 8. Esto es positivo. Claro, x por x por x me va a quedar x negativo. Entonces sí, va a ser decreciente. Pequeño detalle. Esto es menos por menos, que es más, por más, más. Entonces este intervalo es positivo. F, acá tomamos el 0. ¿Qué nos queda? Negativo, positivo, positivo. Menos, por más, menos. Negativo.
Acá tenemos al 1. Nos quedaría 2 menos 1, que es positivo, positivo y positivo, ¿no? Entonces es positivo. Y para 5 nos quedaría positivo, positivo y negativo. Más por menos, menos. Negativo. Entonces, conjunto de positividad, menos infinito a menos 3, unión de 1 medio a 4. Negatividad, menos 3 1 medio, unión de 4 a más infinito. Los que siguen son para pensar, así que se los dejo a ustedes. O sea, habiendo visto todo lo que vimos hasta ahora, deberían poder resolver los que siguen, sin ningún problema. Igual cabe la posibilidad de que se hagan hoy en el directo de la tarde, así que por las dudas, fíjense. Bueno, ¿hay alguna otra duda que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún concepto que quieran ver de vuelta? Funciones polinómicas en realidad lo cerramos el otro día, el miércoles. Pero hoy era para práctica y consulta más que nada. Si tienen alguna pregunta, duda, estoy acá para responder. Sí, ponele. El lunes arrancaríamos el temario así oficial. Y el lunes les voy a pasar lista. En realidad ustedes van a tener que escribir sus datos. Solamente para chequear que todo esté bien. Igual después les voy a mandar todo por escrito bien, porque pueden venir a cualquiera de las clases a poner sus datos, no hay problema. Después les mando el domingo
El domingo, cuando tenga el cronograma oficial, les mando todo bien definido, cómo va a ser cada una de las cosas, y lo charlamos por los grupos de WhatsApp. Igual lo que ya se vio acá, se vio. Yo les avisé el primer día que yo iba a tomar esto como algo básicamente oficial. Los que están durmiendo ahora mismo, cuando tengan dudas de esto, les voy a decir vengan a ver el video. Acá está la dirección de YouTube. Sí, se va a arrancar de cero, pero no con explicaciones profundas. Se va a arrancar de cero, pero con ejercicios de parciales, con ejercicios difíciles. O sea, no con estas cosas fáciles de la guía, con ejercicios difíciles. El último cuestionario, sí, lo tengo que grabar. Lo tengo que grabar. Así que hoy a la noche o mañana va a estar. Cuando tenga tiempo para grabarlo. Bien. ¿Alguna otra consultita más? ¿Algo que quieran decir? Si no, nos estaríamos viendo el miércoles. O bueno, el lunes, lo que quieran venir el lunes y así. Y recuerden que a la tarde hay clase de la cátedra en el Twitch de CBC Virtual. Igual después les voy a avisar en los grupos a qué horario es y todo, cuando arranca. ¿Cómo de la cátedra? No entiendo. ¿Un grupo general para todos los alumnos de la cátedra? Eso no existe. Bueno, sí, cada curso con su docente tienen un grupo de WhatsApp, pero preguntó por uno general o algo así, yo entendí.
Mándame mensaje privado y lo vemos. Mándame mensaje privado por acá y poneme la comisión que te tocó. Y ahí te redirijo con quien debería unirte. Bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Eh, Depende de qué consideres próxima clase. Ahora a las 10 tengo otra clase que va a ser lo mismo que vimos recién. Y si no, es la semana que viene tenemos lunes y miércoles, que son los horarios que yo aviso por el grupo de WhatsApp. Y hoy a la tarde está la clase de la cátedra de 14 a 16 y 19 a 21. Así que, bueno, espero que haber respondido tu pregunta. Los días sábados, ya va a ser la tercera clase, se da una clase de consulta que la damos profesores de la cátedra y lo que nos enfocamos es en repasar un poquito de teoría por arriba y hacer ejercicios de la guía. La primera clase se hizo la guía 0 y la guía 1, la segunda clase hicimos la guía 2 y ahora vamos a resolver la parte de polinómicas de la guía 2. En esa clase se nuclea a todos los alumnos de la cátedra Arlosomando. Por eso lo llamo así. Bueno, estimados, si tienen alguna consulta, ya saben, pueden consultar por privado o por el grupo. Y si algo les quedó pendiente de esta clase, pueden ver la de 10 a 13 también. Por mi parte, es todo por hoy. Nos vemos la clase que viene.